Hola a todo el mundo, bienvenidos a nuestro segundo episodio de nuestro podcast Voces con Propósito. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos Hoy estamos con nuestro invitado Felipe Estuardo y Alexander, que él no pudo estar en el episodio de la semana pasada, pero hoy pudo aquí acompañarnos en esta ocasión que, bueno, los otros chicos no pudieron estar presentes, pero le agradecemos que haya podido estar aquí con nosotros. Alexander, preséntate y Bueno, saluda. como Santi lo dijo, mi nombre es Alexander. De hecho, vine súper rápido porque acabo de venir del ensayo. Terminamos el ensayo de la iglesia, de la banda. Pertenezco a la banda, soy el baterista de la iglesia IMP Máquina. Me pone muy feliz poder haber venido a esta segunda grabación, poder compartir con los chicos de la palabra de Dios y aprender un poco más también de la palabra de Dios. Bueno, en este episodio estaremos hablando sobre, más que nada, estaremos hablando sobre liderazgo juvenil. En esta ocasión estamos con Felipe Estuardo, que él es el presidente de la directiva juvenil del sector 14 de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. Felipe, si puedes presentar tu nombre, cuántos años tienes, preséntate. Perfecto. Bueno, mi nombre es Felipe Estuardo, pertenezco a la Iglesia Metodista Pentecostal de Altos Hornos. Soy un chico común y corriente de 22 años que ejerzo como el presidente del Departamento Juvenil de la Iglesia Metodista Pentecostal del sector 14. Muy contento de estar acá, felicitar a los chiquillos que están haciendo una labor excelente. La verdad es que vi el primer episodio, bastante fluido, temas muy interesantes, y hoy día me someto a un gran desafío que es hablar sobre liderazgo juvenil, algo que hay muchas opiniones diversas, hay mucha polémica respecto a esta temática, y creo que vamos a sacar un podcast o una grabación bastante completa, bastante interesante. Y bueno, para empezar con este episodio, durante la semana salimos a la calle a hacer unas entrevistas a las personas, haciendo diversas preguntas sobre justamente del tema que estaremos hablando hoy, sobre el liderazgo juvenil, sobre qué es ser un líder, y esas grabaciones las estaremos presentando ahora. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos Hola, estamos aquí en el centro de Plaza de Armas para conversar y preguntarle a las personas sobre temas varios. Preguntas para que la responda nuestro invitado del episodio de hoy, Felipe. Esto lo hacemos para ti. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos Ahora estamos con Pablo y Malcolm. ¿Qué es para ti un líder? Un líder es una persona que adopte el liderazgo hacia un cierto grupo, no sé, de personas, por ejemplo, o equipo en general. Yo creo que un líder es una persona que sabe llevar bien la situación en todo momento. Si algo está pasando mal, él puede poner un alto y decir, ya basta. Eso yo creo que es un líder. María Paz. ¿Qué se necesita para ser un líder? O sea, tenemos distintas definiciones para líder. También está el ser un jefe, que es una gran diferencia. Para ser un líder se necesita de conocimientos, de saber llevar a la gente. Julián Olivares. ¿Qué se necesita para ser un líder? Primero que todo, un líder siempre tiene que ver por el bien común, por el bien de todos dentro de los que está liderando, que está mandando. No debe ser un jefe, debe ser alguien que camine junto con la gente. ¿Es fácil liderar actualmente para un joven? Yo creo que actualmente no, porque como si bien se dice que hay muchas influencias, los jóvenes hoy en día tienen como muchas malas influencias, por así decirlo. Están las redes sociales. Si tú sales, por ejemplo, acá en la plaza, hay distintos tipos de influencias, ves a chicos haciendo como cosas no muy buenas, por así decirlo, y cosas que están haciendo ustedes que sí son buenas, ¿cachai? Entonces, como que los jóvenes tienen mucho de influenciarse. ¿Es importante el liderazgo en la juventud? Yo creo que sí, bastante, porque estar ahí por ahí sin rumbo, hay un montón de jóvenes que se dejan guiar, entonces sí es importante tener liderazgo y bastante capacidad mental en la juventud actual, porque están... Sí, creo que sí, bastante importante, porque si no sabemos ser líderes con nuestros amigos, no podemos lidiar con nuestros problemas, por ejemplo. Eso es lo que yo opino. ¿Cuál es la edad mínima que creen que se necesita para ser un líder? Yo creo que en cuanto puedas tomar responsabilidad sobre tus acciones, por ejemplo, no sé, 16 años, uno ya es bastante
grande mentalmente como para Maduro. saber qué está, sí, bastante maduro como para saber qué está bien, qué está mal y cómo guiar. Yo creo que entre 18 y 17 años. ¿Cuáles cree que son los factores que influencian más a un joven hoy en día? La música, puede ser, lo que el joven ve, porque hoy en día como que la mayoría de los jóvenes como que si no ven, no creen. Entonces como que eso, y como dije, la música, lo que escuchan, todo eso los influencia un poco para mal o para bien, dependiendo de la música que escuchen. ¿Sí? ¿Qué rol crees que juegan los padres o la familia en la formación de los criterios de un joven? La permisividad, o sea, ser muy permisivo de repente con los niños, con los jóvenes, darle la libertad de repente de tomar decisiones a temprana edad cuando, según yo, por lo menos en la crianza que yo llevo, no se debería. ¿Cuál es la mayor influencia que tiene un joven actualmente? Diría yo que es la cultura de calle en general. La cultura de calle dice las drogas, la música que incentiva a todo este tipo de conductas. Es como lo más general. Yo soy profesor, por lo tanto veo a diario este tipo de influencia en los niños. ¿Qué crees tú que es ser cristiano y qué opinas de eso? Bueno, creer en Dios, ¿no? Y en realidad yo respeto mucho todo lo que tiene que ver con las creencias, así que eso es como mi opinión, ¿no? Respeto todo nomás. ¿Por casualidad usted conocerá a alguien cristiano o algo? Sí, mira, yo en mi familia, la mayoría de mi familia son cristianos. Incluso tengo una hermana que es pastora junto a su esposo, obvio. Yo fui criada en la religión evangélica. Bueno, con los años yo cambié. Mis papás, ellos me guiaron siempre por eso, a todos. ¿Y qué te puedo decir de la religión evangélica? Obvio que uno saca todo bueno de ahí, ¿me entiendes? Yo creo que los jóvenes que asisten a la iglesia, yo lo veo hermoso. Entonces yo miro, hago, como te digo, comparación entre una persona joven evangélica o una persona del mundo, hay mucha diferencia, ¿me entendieron, no? En la parte del hecho que tú veas un joven cristiano anda bonito, bien vestido, ¿me entendí? Y en cambio una persona que no va a la iglesia, que no cree en Dios, tú siempre lo vas a ver en mala manera, si no andan drogados, borrachos, tirados en la calle. Entonces esa es la diferencia para mí entre una persona evangélica y otra persona que no va a la iglesia. Entonces yo te puedo decir que para mí un joven cristiano es lo más hermoso que puede haber. ¿Conoce usted a una persona cristiana? Sí, tengo muchos conocidos. De hecho, mi mejor amigo y yo fuimos cristianos durante mucho tiempo. Asistíamos a una iglesia carismática. Y de nuestros mejores años estuvieron ahí, pero por temas de ideas nos terminamos apartando. Sin embargo, yo todavía sigo en contacto con mucha gente de la iglesia. ¿Y qué le gusta o no le gusta de los cristianos? En general, lo que a mí no me gustó y que me terminó por sacar de la iglesia fue la jerarquización. ¿A qué me refiero? A que mis líderes no precisamente no se comportaban como líderes, eran jefes y eran personas que, más allá como de buscar edificarte o que tú siguieras creciendo en la fe, lo que buscaban era hacerte sentir mal para que tú fueses más bien una persona que obedeciera, alguien obediente pero bajo fuerza, y alguien obediente por amor como debe ser, por amor a Dios. Sí, conozco a harta gente que es cristiana. Yo he pasado por varias iglesias, así que me rodeo de gente que ha estado como en ese círculo cristiano. ¿Y qué no te gusta o te gusta de ellos? Sí siento que en algunas religiones no se trata de ser líder, siento que te obligan mucho a hacer ciertas cosas que tal vez tú no te sientes cómodo haciéndolo. Entonces creo yo que el cristianismo tiene que ser como un liderazgo como más pasivo, como algo como más flexible puede ser, algo en donde tú te sientas cómodo. ¿Y cuál cree que es la edad ideal para ser cristiano? Bueno, es que el cristiano yo creo que viene desde pequeño, ¿cierto? Por los padres generalmente, pero yo creo que eso lo deciden cuando ya son adolescentes, cuando ya tienen como la noción de decidir qué religión quieren seguir y todo eso. Sí. Somos voces con propósito, corazón encendido por tu espíritu. Somos...
Bueno, ya acaban de ver todos esos videos. Los chicos fueron a hacer la entrevista a la Plaza de Armas. No sé si ustedes conocen la Plaza de Armas. Yo creo que todos conocemos la Plaza de Armas. Todos hemos ido, hemos pasado por ahí. Y bueno, los chicos estuvieron haciendo entrevistas ahí a distintas personas, a distintos tipos de personas. Y le hicieron distintas preguntas. No, podemos ver opiniones bastante diversas en cuanto a qué es ser un líder, cómo debería ser un líder, cuál es la edad para ser un líder, o preguntas también sobre qué es ser un cristiano, cómo debería ser un cristiano, incluso la edad para ser cristiano, que bueno, yo personalmente pienso que para ser cristiano no hay que tener una edad, sino que tener la convicción y estar seguro de lo que crees y tener una relación directa y personal con Dios a través de Jesús. Alexander, ¿qué piensas tú de lo que dijo la gente en la calle? Yo opino que, claro, lo mismo que tú, no hay como una edad como estipulada como para considerar a alguien o considerarse a alguien cristiano. Yo creo que, como dijo Santiago, más que es la convicción de creer y tener una relación a través de Jesús con Dios. ¿Qué puedes decir de lo que dijo la gente en la calle? Hay muchas opiniones muy polémicas y claro, yo creo que la gente se queda con una visión, como hablamos anteriormente, una visión estructurada de lo que generó el jefe al empleado. Claro. ¿Me entienden? No es una visión bíblica. Entonces vamos a enfocarnos primero en lo que habló la gente. Yo creo que en muchos aspectos tienen razón y tiene que ver principalmente con la mala influencia que ha generado el mal liderazgo en la sociedad en general, no solamente en la juventud cristiana. Yo creo que si es que hablamos del ámbito cristiano, creo que un líder correcto es alguien que sabe escuchar la voz de Cristo. Un líder que no escucha la voz de Dios es un líder que va a la deriva y se basa en sus propias convicciones, en sus propios ideales. Yo creo que un líder es aquel que más conexión tiene con Dios. Alguien que pone a Dios por delante. Ya que entendemos un líder como la persona vanguardista, como la persona que tiene que tomar decisiones fuertes, decisiones importantes, y pone la decisión de Cristo sobre la suya. Creo que esa es creo que el resumen más importante de cómo debe ser un líder. Y de hecho me causa mucha... Ahora me empieza a brotar en la mente el ejemplo de David. Cómo David llegó a ser un líder desde su juventud. Cómo pasó de cuidar una majada de ovejas, cómo pasó de cuidar un rebaño a ser el vanguardista que enfrentó a un gigante. Cómo cuando el pueblo veía a ese ejército enorme, veía un Goliat de no me acuerdo cuántos pies de altura, que a día de hoy se traducía como en 2,27 metros, no me acuerdo muy bien, pero era un gigante enorme. Y cómo implantó a Cristo, bueno, en ese tiempo no existía Cristo, pero sí existía Jehová, pero lo puso por delante de su propia convicción. Quizás él se veía pequeño, quizás yo creo que él sabía sus limitaciones. No, pues puede incluso haber tenido miedo. Todos tenemos miedo, pero una cosa es dejarte llevar por el miedo o creerle a Dios. Claro. Yo creo que ese es un buen análisis que puedo entregarles ahora mismo. Y hay mucho liderazgo, muchos ejemplos bíblicos. Tenemos el ejemplo de Moisés, por ejemplo, que dejó un precedente, fue un hito histórico todo lo que hizo Moisés. Pero contrastando con la realidad humana, contrastando con nuestra jerarquía humana, creo que claro, se malentiende el líder con el jefe. Y para mí, jefe y líder no es lo mismo. Claro, el jefe sería más, justamente como dijeron las personas en la calle, alguien que da órdenes, que incluso a veces se pasa a llevar a los demás, que simplemente manda a hacer cosas. El líder, en cambio, sería la persona que guía de forma incluso personal al grupo de personas con el que anda, o a las personas con las que anda. Bueno, Felipe, una de las preguntas que le hicimos a la gente en la calle es ¿qué es para ti un líder? Para mí el líder, bueno, voy a hablar obviamente de mi convicción cristiana. Como dije anteriormente, para mí un líder es aquel que pone a Cristo primero. Ya que un líder sin una brújula no es un líder. Se vuelve un capataz, se vuelve un déspota, se vuelve como
decían en la entrevista, un dictador. Una persona que simplemente manda, po. Entonces creo que el liderazgo que Dios quiere, como también leímos en la palabra, es alguien que pone sus necesidades por detrás de las necesidades del pueblo. Y eso podemos verlo. Voy a mencionar también a Moisés, por ejemplo, que utilizó su liderazgo para sacar a un pueblo de Egipto. Y ustedes, sin leer la palabra, en ningún momento el pueblo de Egipto agradece a Moisés por haberlo sacado del desierto o agradece a Dios por la libertad, sino que es un pueblo que se queja constantemente que en Egipto comíamos mejor, que esto, que lo otro, y son puras quejas, po. Claro. Entonces ahí está como el otro contraste, la otra cara de la moneda, en que un líder tiene que ser alguien que también sea consistente, que se dé a respetar. Que dé la cara. Yo creo que está mal pecar de dictador, porque la gente carece de su propia opinión, carece de quizás su libertad, pero tampoco está bien ser un líder tan blando como decían algunos en la entrevista. Creo que un líder debe tener una convicción firme, ya que si Moisés no se hubiera puesto, bueno, si Moisés incluso hubiese sido un poco más firme, quizás el pueblo le hubiera hecho más caso. Claro. Pero justamente como estaba dentro del propósito de Dios, que el pueblo no viera la tierra prometida porque había sido muy mal agradecido, creo que tuvo que pasar así. Pero aún así, Moisés tiene un carácter, David tenía un carácter, todos teniendo un carácter muy fuerte, pero siempre en pos del pueblo. Claro. Bueno, sí, bueno, hablando de Moisés tuvo un liderazgo bastante difícil. Muy complicado. Moisés mismo, hablando con Dios, le dijo que sí, que le hacía un favor quitándole la vida y de no tener que llevar más a su espalda ese pueblo. Felipe, tú eres un líder también, tú eres el presidente de la directiva del sector 14 de los jóvenes. ¿Cómo llegaste tú a esa posición, a ese cargo? ¿Cuál sería tu propósito allí? Bueno, interesante pregunta. La verdad es que no sabría decir cómo llegué al cargo, sino que sentí directamente en mi corazón que era el propósito de Dios. Yo creo que hace mucho tiempo quería ser, como les dije, vanguardista en algún aspecto, generar algún tipo de innovación, porque sentía que quizá el rumbo del ministerio juvenil estaba un poco, no sé si estancado. Claro. Y tampoco le he hecho la culpa al liderazgo anterior, ya que como tú dijiste, el liderazgo de Moisés fue complicado, y yo creo que el liderazgo de los líderes anteriores de nuestro departamento juvenil también fue muy difícil. Entonces yo creo que Dios me llamó porque vio un espacio, una necesidad juvenil en hacer más cosas, en que teníamos votado a los jóvenes, porque no podía concebir que después de cuántos eventos de Iglesia Metodista Pentecostal Unida no hubiera ningún evento de jóvenes. Eso es verdad, porque yo me acuerdo que cuando yo llegué aquí, estos eventos de los jóvenes, de la IMP, así juntos, estaban como súper prendidos, por así decirlo, súper activos, la verdad. Y me acuerdo que con Felipe, de hecho nos conocimos Felipe y yo ahí, con la banda del sector 14, y ahí nos conocimos con Felipe, y es verdad lo que dice Felipe, como que después de ese tiempo como que se apagó esa llama, por así decirlo. Ya como últimamente este año, finales del año pasado y comienzos de este año, se ha estado activando como... Nos hemos estado activando como jóvenes, hemos hecho cultos ya unidos de jóvenes, hemos estado haciendo estas actividades como podcast, conversatorios, actividades con los jóvenes, y la verdad a mí me gusta mucho porque me trae recuerdo, y sí, en cierto modo sí nos teníamos votado como jóvenes, claro. Y claro, me trae mucho recuerdo, como le digo a Felipe y aquí los muchachos. Y bueno, podríamos incluso, o sea, no es por echarle la culpa o decir que nosotros, que tampoco, también nosotros como líderes no tuvimos la culpa. Volvimos a hablar de la pandemia. La pandemia claro, detuvo mucho a la iglesia y al mundo en general. Y es bueno que después de este proceso que tuvo todo el mundo, por la pandemia se esté reactivando de nuevo la iglesia y los jóvenes. Pero ¿crees tú que es importante el liderazgo en la juventud? No necesariamente en la iglesia, en general en la juventud. En todo, puede ser en un grupo de amigos, en el trabajo incluso, en la escuela.
Yo creo que el liderazgo es importante a cualquier edad. Ya le mostré el ejemplo, bueno, yo el ejemplo que me recuerdo, de David, siendo pequeño. La palabra no refiere a la edad exacta, pero los expertos, los eruditos, afirman que tendría unos quizás 16, 15 años, que en realidad es bastante joven, incluso menos. No requiere tener un cierto grado de conciencia de las consecuencias, como decían algunos de los jóvenes que fueron entrevistados. Yo creo que tiene que ver directamente con la conexión con Dios, ya que, como les dije, para mí el líder es el que más convicción con Dios debe tener. Más que cualquiera del resto de los miembros del cuerpo al que está dirigiendo, yo creo que el líder es que tiene que escuchar la voz de Dios, pero sin ninguna interferencia, claro, por así decirlo. Como le dije, yo creo que es importante liderar, porque si no te pasan a llevar. Esa es la verdad. Sí. Y sobre todo en este tiempo que está tan complicado, el ámbito laboral, creo que es importante tener los valores. Yo creo que en el trabajo, en el colegio, yo que estoy en la universidad, he visto que faltan valores. Y uno como líder puede inculcar valores, puede hacer todo este tipo de cosas, si es que la gente ve un ejemplo en uno. Ya que, bueno, yo lo dije en la predicación, no me acuerdo de dónde saqué este dicho, pero la gente no lee la Biblia. Claro. La gente lee cristianos. Y lo importante es que la gente en ti vea un líder que sea distinto al resto. Porque si la gente tiene esta mala visión de que el líder es una persona déspota, una persona mala, no sé, un majadero, una persona súper dictador, una persona estricta, tienes que ser el ejemplo de que Cristo no es así, po. De que el postrero que los postreros serán primero y los primeros postreros. Entonces yo creo que esa es la idea de un buen liderazgo, y creo que es importante más, no solo en la iglesia, no solo en el ámbito cristiano, sino que también es importante en el ámbito como de crecimiento personal, a nivel académico, a nivel de trabajo, porque yo que estoy en la universidad me ha tocado también liderar trabajos grupales, por ejemplo. Hasta en ese tipo de cosas el liderazgo es muy importante, hasta en las cosas seculares, como podríamos decir, liderar trabajo, algún proyecto, la gente que trabaja quizás en hospitales, gestionar algún proyecto de salud, la gente que trabaja en la municipalidad, gestionar algún proyecto en beneficio de la gente. Creo que el liderazgo no es solamente la iglesia, sino que va más allá. Por eso es muy importante. Y Felipe, ¿cómo crees tú que las demás personas influyen en el rumbo de nosotros? Del líder. Del líder. Claro, ahí está el otro lado de la moneda, porque como decíamos, a Moisés le tocó un gobierno bastante complejo. Un liderazgo. Sí, un liderazgo, perdón. Ya me estaba poniendo dictador. Y es que sí, y la verdad, antes de pasar a ese tema lleno, quiero mencionar que el líder es el que más culpa lleva encima. Porque las expectativas sobre el líder siempre son altas. Claro. De hecho, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué recuerdan a David? ¿Por qué hecho? Aparte de David y Goliat, obviamente. ¿Por qué hecho? ¿O por qué siempre se critica a David? Por las malas decisiones que tomó. Hablando más específicamente, podemos hablar de Betsabé. Claro, pero ¿cuántos años en la Biblia no se refiere a cuántos años de liderazgo tuvo David? Pero ¿cuánto hizo? Y por un pecado que no fue menor. Metió la pata hasta el fondo, pero fue uno de los pecados que cometió dentro de un tremendo liderazgo que tuvo, que conquistó ciudades, dejó a Israel como victorioso, y por una caída que tuvo, lo conocemos como, ya quizás no fue un tan buen rey. Esa es la expectativa que hay de la gente sobre el líder. Porque si el líder cae todo hacia abajo. Y claro, la responsabilidad de David era tan grande que cayó él, perdió autoridad sobre su familia, sobre sus hijos. Sus hijos se querían matar entre ellos, Absalón y toda esta historia enredadera. Mató a uno de sus oficiales. No, incluso también fue lo mismo que le pasó a Saúl antes de David. Claro. En general el tema del liderazgo es bien complejo porque en la palabra nunca se necesitó un líder. El pueblo de Israel siempre quiso un líder como el resto de los países, pero Dios nunca quiso que hubiera un líder en Israel. Pero la gente pedía un líder, y ahí llegó Saúl. ¿Y cómo le fue? Mal. Más o menos no fue, ¿cierto? Porque no tenía la brújula que es Cristo. Claro. Creo que eso es lo importante. Entonces la gente, claro que juega una influencia muy importante,
porque si tú caes, tú esperas que los tuyos te levanten. Y eso muy pocas veces pasa. Tenemos el ejemplo de Job, tenemos el ejemplo de ahí, tenemos un montón de ejemplos. Jesús mismo, cuando estaba abatido, cuando estaba pasando esa copa amarga, y pidió a sus discípulos que velen con él. Y los discípulos no velaron con él, se quedaron dormidos. Entonces, ¿importa el liderazgo? Sí. ¿Importa el entorno? También importa. Pero creo que un buen líder sabe que es lo mejor para el grupo al que está dirigiendo, y siempre van a haber algunos descarrilados, y es la responsabilidad del líder ir hacia ellos, incentivarlos, volver a encaminarlos, exactamente. Que es una labor pastoral que los líderes de la iglesia, que son los pastores, ejercen. Creo que también una labor muy importante que yo también debo realizar, que si veo a alguno de los miembros de mi directiva, por ejemplo, alguno de los miembros de jóvenes que no está como en su 100%, preguntarle qué pasa y saber tener atingencia en decirle una palabra correcta, darle palabra de vida, no una palabra poco edificante, como decía uno de los jóvenes que fue entrevistado, que la iglesia lo echó. No la palabra, no Dios. Los miembros de la iglesia lo echaron. Y ahí se ve cuando hay un mal liderazgo. Porque cuando hay un buen liderazgo, la enseñanza son buenas. Cuando el árbol está bien encimentado, cuando hay buenas raíces, las raíces brotan hacia aguas que son aguas de vida. Donde todo lo que llega a su lugar florece. Entonces, cuando no hay un buen liderazgo, ya sea pastoral, ya sea de un líder de jóvenes, un jefe de coro, yo también soy jefe de coro en mi iglesia. Si es que yo fuera estricto, echando abajo todo el avance de mis hermanos que son coristas, les mato la ilusión y los puedo echar. Y puedo hacer caer a uno de los pequeñitos. Es una consecuencia enorme. El liderazgo yo creo que es una de las cosas más serias que se deben tomar. Bueno, hablando de David, de Saúl, de Moisés también, eso sería... Bueno, en la Biblia vemos ese tipo de liderazgo, pero también está el tipo de liderazgo que enseñó Jesús, que es el liderazgo de... bueno, Jesús lo dijo, él estando a la diestra del Padre, él bajó no para ser servido, sino para servir. Que eso es más cercano, eso es lo más cercano al liderazgo bíblico que tenemos. Que, bueno, aquí tenemos la Biblia abierta en Mateo 10:35, que él relata una petición que le hicieron dos de los discípulos, Jacobo y Juan, a Jesús, que, bueno, le pidieron a Jesús, en resumen, que cuando fueran a donde estaba Jesús en su reino, que uno estuviera a su derecha y el otro estaba a su izquierda, que el otro estuviera a su izquierda. ¿Y qué les dijo Jesús? Jesús les dijo, no saben lo que están pidiendo. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado? Y ellos le respondieron que sí pueden. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no corresponde a mí. No corresponde a mí concederlo, eso ya está decidido. Entonces al escuchar esa conversación, los otros 10 discípulos como que se indignaron, se fueron contra Jacobo y Juan. Y Jesús les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos, y los altos oficiales abusan de su autoridad. Lo mismo que dijimos ahora, de que de los jefes que mandan, que son más dictadores que jefes. Como dijo Felipe, del chico de la entrevista, que fueron los mismos líderes los que terminaron echándolo de la iglesia por un mal liderazgo. Siguiendo. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces ese debería ser el ejemplo de liderazgo que la iglesia debería darle al mundo. En lugar de ser un liderazgo que oprime a los demás, un liderazgo que guía y que sirve a los demás. Y bueno, este ejemplo de liderazgo que enseñó Jesús, que es el que deberíamos mostrar al mundo, no es fácil. El hecho de justamente tú ser el líder y tú tener que servir a los demás. Lo que dijo Felipe, de que los líderes son los que cargan casi siempre con la culpa de todo. Es Saúl, que fue el rey de Israel, se metió la pata, y por culpa de eso Israel se fue cayó abajo. Saúl lo empezaron a atormentar demonios,
todo eso por consecuencia de del mal liderazgo que tuvo de no seguir el orden bíblico, pues. sí, la orden que Dios le había dado. Felipe, cuéntanos una experiencia que viviste que haya marcado tu vida. Una experiencia de buen liderazgo que marcó mi vida. Se me vino a la mente cuando yo era muy pequeñito y participaba del grupo juvenil en la iglesia de Rago Alto, de la misma denominación pero pública. Y recuerdo que en algo tan burdo como tomarme una foto con el grupo de jóvenes, yo era muy vergonzoso, esa es la verdad. Y no me quería tomar la foto con los jóvenes, imagínense la tontería. Pero llegó el líder de la juventud y me dijo algo que quizás fue algo tonto, pero a mí me dejó dando vuelta. Aquí todos somos vergonzosos, me dijo. Todos somos vergonzosos, pero quitamos la vergüenza porque no me avergüenzo de servir a Cristo. Yo dije, claro, tiene razón. ¿Cuántos años tenías tú? Yo tenía, no sé, quizás 12 años, 13 años. Encuentro que era bastante pequeño. Claro. Pero me impactó porque quizá el motivo por que yo no me quería sacar la foto era porque me da vergüenza que me vieran en la foto, justamente. Y claro, pues indirectamente era como avergonzarme del evangelio, que me vieran siendo evangélico en un evento de jóvenes. Y eso, aunque no lo crean, ese consejo tan tontito me marcó bastante, porque entiendo que como jóvenes todos tenemos nuestra etapita de que, claro, que no me molesten. Yo también lo viví, ahora se me está pasando un poco. A medida que uno adquiere más responsabilidad, estudio, como que la vida va cambiando. Pero también viví mi etapa de que no me molesten, de que cerraba la puerta y me ponía a jugar y me encerraba en mi mundo, en mis cuatro paredes. Y ese consejo me llegó tan como anillo al dedo, que de ahí cambió. De ahí me volví una persona mucho más abierta, mucho más expresiva, que podía hablar mejor con mis pares, que mis compañeros, por ejemplo. Y ya desde ahí dije, claro, no tendría por qué haber un problema en decir yo soy evangélico. En que los chicos me conozcan, aunque me digan que soy canmuto, me da lo mismo. Me da lo mismo, porque no me da vergüenza, po. Claro, eso es verdad lo que tú dices, de que muchos de los jóvenes pasamos esa etapa como que nos daba vergüenza que la gente, o por ejemplo en el liceo, me daba vergüenza que los chicos, algunos, supieran que yo iba a la iglesia o que era cristiano. Sí, pero la verdad actualmente pienso que deberían saberlo. Y nosotros como cristianos deberíamos hacer todo lo contrario. Demostrar que nosotros servimos al Señor, vamos a una iglesia, invitar a nuestros cercanos, que en fin es como igual servir a Dios a través de invitar a un nuevo amigo a la iglesia, como también lo hemos hecho en los últimos cultos los sábados, que pueden ir los sábados en la iglesia a las 4:30 de la tarde. Llevamos un amigo. Y eso, como invitar, expresar como el amor de Dios a través de nosotros, y como lo dice la Biblia, amar a nuestro prójimo también como a nosotros mismos. Creo que esa es la labor más importante, claro. Y muy difícil. Muy difícil como de ejercer liderazgo frente a los compañeros. Porque aunque no lo crean, a mí también me molestaban con que yo era canuto, que no sé qué cosa más. Y siempre estuvo ese como prejuicio del que yo era canuto. Claro. Pero eso no me impidió generar una especie de liderazgo en cuanto a lo que era quizá ético, moral, correcto. Porque la gente que me conocía sabía que era cristiano y en mí veían que yo hacía cosas correctas. Porque Dios me mandó a mí a hacer cosas correctas. Y de alguna forma yo creo que igual logré influir en algunos de mis compañeros, algunos de los jóvenes, en cambiar algunos estilos de vida que quizás no estaban bien. Quizás en algún momento en el que se sentaron conmigo, en algún momento en el que compartimos alguna bebida, les pude dar algún tipo de consejo y quizás para ellos sí fui un líder o un referente de un consejo sano. Y no hice tremendo show, no me implanté como el chico cool de la clase, como en la película de Hollywood. No era el chico genial de la clase, el que todos envidiaban, no. Yo era un chico tranquilo. Y si me pedían un consejo, yo les daba un consejo en base a lo que era lo bíblico. Y de esa forma yo ejercí un liderazgo sano. No, y bueno, tú vienes saliendo de esa etapa. Tú tienes 22 años, ¿no? 22 años. Hace 4 o 5 años que saliste ya de la adolescencia, de toda esa etapa. ¿Cuál crees que sería, bueno, incluso en ese ámbito de
demostrarle a nuestro entorno un liderazgo, por así decirlo, una forma de guiarlos a una forma de vida más sana, podemos decirle, demostrando el cristianismo a Jesús a través de nosotros. ¿Cuál crees tú que sería el mayor desafío para guiar a la juventud? Hay muchos desafíos. Yo creo que el desafío más importante es el desafío ideológico. Porque hay mucha ideología, hay muchas malas convicciones, muchas malas prácticas que se ejercen en los jóvenes. Y yo creo que, como estamos en los últimos tiempos, eso no lo podemos negar, hay, digamos, ideas y leyes que favorecen ciertas conductas que no están bien en los jóvenes. Y es difícil combatir con eso. Justamente es muy buena tu pregunta, porque hoy en día la juventud es normal quizás consumir tabaco, consumir alcohol, consumir alguna droga, salir de fiesta con los amigos. Y son valores que nosotros tenemos que ir frenando de una manera muy sana. No. Y ahí está el punto de equilibrio entre que la gente no te interprete que eres un déspota. Una de las chicas mencionó que la iglesia como que no era flexible. Y no es que la iglesia no sea flexible, sino que la iglesia busca la santidad. Claro. Y muchas veces la santidad choca con el mundo. Y cuando choca con el mundo estamos en un aprieto. En cuanto a uno mismo, podemos tocar temas de personalidad, cosas así. ¿Cuál sería el mayor desafío en cuanto a uno mismo? En cuanto a uno mismo, para ser como un líder en la sociedad. Sí. Yo creo que el mayor reto es no encajar en la sociedad. Fíjense lo que les digo. En el momento que uno busca encajar en la sociedad, uno está adoptando al mundo en su corazón. Claro. Y uno no se da cuenta cuando de repente el mundo ya está en nosotros, po. Cuando ya quizás saliste una vez con tu amiguito, tomaste aquí que la piscolita, que pa, fondo, y después ya no te da culpa volver a eso. Claro, hay un debate teológico de eso, que algunos dicen que no está prohibido el trago, que sí está prohibido el trago. No vamos a entrar en ese debate teológico porque es otro tema, harina otro costal. Pero sí puedo decirles que en el momento que uno intenta encajar en la sociedad, uno pierde su liderazgo. Porque el liderazgo es para servir, pero servir en buenas decisiones. Una decisión de Dios. Y cuando Dios te manda, es muy complicado desobedecer, porque las consecuencias son muy grandes. Usted conoce la historia de Jonás. Sí. ¿Cierto? Donde toca ir a predicar a Nínive, ¿cierto? No quiero ir, que allá me van a atacar porque digo palabra de juicio. El mismo problema de Jeremías. La diferencia es que Jeremías era muy sensible. Algunos dicen que era el profeta llorón. Sí, como el profeta llorón. Pero lo hacía. Jonás no lo hizo. Jonás se hizo el lárrico, podríamos decir. Y fue a predicar a otro lugar donde estaban un poco las cosas más tranquilas. ¿Y qué pasó? Se lo tragó un pez. Entonces entendemos que las consecuencias al desobedecer a Dios son grandes. Y cuando uno desobedece a Dios, pierde su liderazgo. Yo creo que ese es el punto más importante. ¿Cómo podemos nosotros como jóvenes, usted en el liceo, no, usted ya salió del liceo? No, tú no. No, yo no. Pero tú sí. Me queda un año. Te queda un año. ¿Cómo puedes ser un líder siendo tú un joven cristiano? Justamente siendo un líder cristiano. Siendo un joven cristiano, así tal cual. No claro. Intentar encajar en la sociedad, sino que tampoco ser catete. Porque aquí claro. La gente está muy, no sé, afectada con que siempre le digan, no, tienes que ir a la iglesia, que te vas al infierno si no vas a la iglesia. No, ese lenguaje ya fue. Igual a veces sí hay que ser catete. Yo creo que hay que ser catete de buena forma. Claro. Porque, como le dije, el mundo no lee la Biblia, lee cristiano. Claro. Y si en ti ven un buen ejemplo, muchas veces el ejemplo habla más que lo que tú puedas decir. Exacto, sí. La palabra por sí sola, hecha vida en ti, se nota. Y sí, claro, y de por sí también, incluso en una conversación así entre amigos, siempre hay un momento en el que uno puede ahí meter la Biblia, meter a ahí Dios. La dejas tiradita y que quede rebotando. Y yo estoy seguro que la palabra hace vida en los corazones, pero tú tienes que esparcir la palabra. Claro. La palabra hace vida, pero tú tienes que enviarla. Esa es tu labor, predicar el evangelio. Sembrar esa semilla. Sembrar la semilla, porque si tú no lanzas esa pelota, nunca entra al arco. Claro. Felipe, ¿qué crees tú que espera Dios o quiere de la juventud de este tiempo? Yo creo que quiere una juventud que no se limita a nada. Yo creo que justamente
el enemigo lo que quiere hacer es que la juventud no se limite a hacer las cosas malas. Yo sé que en la antigüedad, mis papás, todos refieren lo mismo, que el consumo de droga era como uno cada miles, Claro. por así decirlo. Y el enemigo de a poco fue guiando a la juventud a que no tenga límite en cuanto a la maldad. ¿Y qué vemos? Vemos jóvenes que están delinquiendo de temprana edad, con 12 años, 13 Y años. hoy en día está muy, muy normalizado en jóvenes, incluso menores de 18 años, el tema de eso, de lo que tú dices. Drogas, alcohol. Droga, alcohol. Muy común. Todo. Está muy, muy común y es algo gravísimo. Entonces yo pienso que si los jóvenes se atreven a eso, tienen que atreverse a hacer cosas para Cristo. Claro. Entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. Si los jóvenes están desatados, están atrevidos haciendo a diestra y siniestra cosas que no son moralmente éticas, tampoco son éticas ante la palabra. Y lo peor, ni siquiera es que el hecho de que lo hagan, sino que lo ven como algo normal o que está bien. Claro. Exacto. Lo ven como algo divertido. Claro, Entonces- ¿y cómo llegas a una juventud, a una generación que piensa de esa manera? Justamente haciendo lo mismo, pero a la inversa, siendo el antónimo de esos agentes del mal. Porque si esa gente no tiene límites para hacer el mal, nosotros tampoco tengamos límites para hacer el bien. Si ellos van a esa intensidad, nosotros tenemos que subirnos al carro, pero en la otra vereda, en la vereda correcta. Claro, y ahora conversando de esto, que la juventud está como, o sea, muy normalizada esos temas. Me acuerdo que cuando yo estaba en el liceo, en tercero, se me acercaron dos chicas, perdón, una pareja lesbiana, y me preguntaron, claro, sabían que yo iba a la iglesia y me dijeron que si ellas podían ir a la iglesia. Y yo le dije que sí, y de hecho conversando en ese tiempo, nosotros teníamos las reuniones de los adolescentes con Marcy y Houston. Claro, yo hice la pregunta y ellos me preguntaron que qué, yo les respondí. Y yo le dije en forma de broma que no pueden entrar a la iglesia. Y no, todo lo contrario, sí, pueden ir a la iglesia. Deben ir a la Y iglesia. deben ir a la iglesia. Y lo que pienso yo, o que debería hacer la iglesia, es recibirlos, darle un trato, pues, bien. No como decían en los videos que echaron al chico de la iglesia, así los hermanos de la iglesia. Yo viendo lo mismo que tú. Bueno, ahí tú pudiste experimentar, pudiste ser partícipe de lo que es un liderazgo espiritual. Claro. Fuiste un líder espiritual para esas chicas que quizás en algún momento de su mente, porque yo creo que todos saben que bajo la iglesia, bajo el punto de vista de la iglesia, el homosexualismo no corresponde. Yo creo que todos saben eso. Entonces quizás ese momento en el que ellas te dijeron que querían ir a la iglesia es porque quizás saben que lo que están haciendo quizás está mal. Y quizás su ideología la creen mucho, que dicen que sí, que aquí, que el respeto, que el LGBT, que la bandera. Incluso la misma Biblia dice que los que conocen la ley se les juzgará por la ley y los que no la conocen se les juzgará por su propia conciencia. Exactamente. Porque ellos saben lo que es el camino del mal y saben el camino del bien. Claro. Entonces yo creo que tú pudiste ser un puente como un líder en cuanto a lo espiritual. Pudiste interceder en su vida, invitarla a la iglesia, y no sé si que fueron finalmente. O sea, yo les dije, les respondí su pregunta nomás. Fue como, sí pueden ir a la iglesia cuando quieran, o sea, y sí, o sea, las dejé invitar, pero nunca fueron. O al menos no la tuya. O sea, al menos... O no que tú sepas. O no que yo sepa, claro. Me imagino que en algún momento pues habrán ido o estarán yendo, no lo sé, la verdad. Ojalá que sí, espero que sí, Pero eso. ¿Ah? No, y que eso me pasó, no con el mismo caso, pero sí con amigos, compañeros, que claro, como lo hablábamos hace rato, el tema de las drogas y todo eso está muy normalizado, que claro, uno tiene compañeros que fuman, se drogan, hasta en las mismas salas de clase. Entonces, claro, yo lo viví en carne propia, lo vi así con mis ojos y es horrible, o sea, y yo como el amigo bueno del grupo, yo siempre decía como, chicos, claro, les decía no lo hagan, eso no está bien, no lo pueden hacer, o sea, es algo que les decía yo que no lo deberían hacer. Claro, más allá, yo no puedo hacer mucho más, simplemente con decirles o advertirles, por así decirlo. Claro. Porque al fin y al cabo es una decisión de ellos, no podría sí como influir en su decisión o en su opinión, pero es como ahí nomás. No, incluso en el mismo tema de que dijimos recién de ser catete,
podemos incluso adaptar un ejemplo de Jesús, del joven rico, que el joven rico le preguntó a Jesús que cómo podía entrar al reino de los cielos, le dijo que cumplía con todos los mandamientos, y bueno, Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía y seguirlo, y el joven, dice la Biblia, que se puso triste y se fue. Jesús no lo persiguió, no le empezó a seguir, a predicarle, y pues justamente si nuestra labor sería predicar el evangelio, y las personas que quieran escucharlo que lo sigan, y los que no, pues, obviamente también hay casos y en los que sí podemos y tal vez sí es necesario insistir, pero si Jesús no lo hizo, pues no creo, o yo no creo que eso sea tampoco nuestra labor, porque a fin de cuentas es Dios el que convence de pecado. Exacto. ¿Tú, Felipe, cómo crees que podemos predicar un evangelio de santidad en una generación en la que el pecado está tan normalizado, incluso dentro de la misma iglesia? Yo creo que ese es un desafío que quizás ni siquiera es de la juventud en sí. Es un desafío que enfrentan todos los líderes de todas las ramas de la iglesia. Líderes de banda, los pastores mismos. Porque hay corrientes ideológicas, corrientes teológicas que han hecho mucho daño a la iglesia. El normalizar, por ejemplo, la droga, el normalizar quizás la homosexualidad o cualquier tipo de ideología de este tipo ha hecho mucho daño. Yo eso sí lo creo firmemente. Yo creo que justamente una de las labores que tenemos nosotros, aparte de nuestro ejemplo, es leer la palabra. Si leemos la palabra, podemos... Primero que nada, es como aquí el estudio de la tesis. Yo hice una tesis y tuve un tema central. ¿Yo qué quiero demostrar en mi tesis? Quiero mostrar, no sé, que la homosexualidad no es correcta ante el ojo de Dios. ¿Y qué tengo que hacer entonces? Una tesis, ¿cierto? Una búsqueda exhaustiva, un metaanálisis de por qué esto está mal y fundamentarlo con evidencia bíblica. Así como la tesis se evidencia científicamente, nosotros evidenciamos bíblicamente. Uh-huh. El problema actualmente es que la antítesis, que es lo contrario, el argumento opuesto, es más fuerte que la misma tesis. Claro. Y eso es culpa nuestra. Porque no hemos dormido los laureles y han salido estas corrientes teológicas malas. Y nosotros, como no estamos fundamentados, no tenemos suficiente palabra en nuestra cabecita, no supimos combatir esto. Yo creo que nuestra responsabilidad principal ahora mismo es estudiar la palabra, saber contrastar esto, y una vez que sepamos el por qué el pecado no es así, está aquí estipulado, vamos a poder combatir estas corrientes. Claro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Principalmente con amor. Aunque sea difícil, aunque sea complicado enfrentarse a gente que el enemigo le ha hecho tanto daño, que se ha involucrado en la iglesia, y son capaces incluso hasta de pegarte por pensar diferente, tenemos que actuar con amor. Y esa es la verdad. No creo que haya otra realidad. Yo creo que el ejemplo y estudiar la palabra. Y es un desafío difícil, pero la palabra es la que fortalece. Bueno, hablando de lo que dijiste, del daño que le han hecho las ideologías a la iglesia, he visto en redes sociales incluso cuentas de pastores o personas de cargos en la iglesia decir, por ejemplo, que el aborto está justificado por la Biblia. Que, bueno, un ejemplo que me nombraron de un video que vi era un cura, creo, un sacerdote, diciendo que el aborto sí estaba bien porque que el bebé dentro del vientre no está vivo, porque en Génesis, cuando Dios crea al hombre, dice que le da aliento de vida, y en ese momento el hombre se vuelve un ser viviente. Entonces justifica como que el hombre empieza a estar vivo, a ser un ser viviente en el momento en que da su primer aliento. Y eso, pues yo creo obviamente que eso no está bien, eso es antibíblico y está pues sacando de contexto el versículo. Felipe, hoy hay demasiada información o desinformación en redes. Incluso ciencia que está y argumenta contra del evangelio. ¿Cómo podemos defender la fe? Bueno, vamos a ir de mano con lo que yo les comentaba anteriormente. Si la juventud está yendo para acá de una manera intensa, están haciendo a diestra y siniestra, están estudiando la antítesis, como les decía yo, la antítesis de la palabra, que es nuestra tesis, nosotros tenemos que tener la misma intensidad para el otro lado.
Por ejemplo, me hablabas del tema del aborto. Yo estoy en un área en la que yo veo gestaciones, yo soy un postulante a matrón. Y he visto muchas gestaciones y yo sé cómo funciona la gestación. Y sé que en el momento en que hay un corazón, ya hay vida. Sé que en el corazón, sé que ya en el momento que hay un embrión, ya hay vida. Y no me pueden decir que no. Hay muchas formas de inhibir el embarazo en primera etapa, inhibiendo la ovulación y muchos factores más que no voy a poner a explicar en este podcast. Pero sí, hay muchos motivos que yo podría dar desde ese punto de vista, por ejemplo, y es porque me he preparado. Y va de la mano. Si la gente está desinformando respecto a la palabra, nosotros tenemos que tener un estudio exhaustivo y leer la palabra y ver en qué fundamento científico está la palabra. Porque la gente piensa que la ciencia y la palabra se oponen, pero la ciencia la creó Dios. El cuerpo lo creó Dios, la naturaleza la creó Dios, y siempre hay un fundamento cristiano para esas preguntas sin respuesta que tiene la ciencia. Y hay muchas. Cuando uno investiga la salud, por ejemplo, la línea evolutiva, ¿de dónde venimos nosotros? Claro. ¿De dónde venimos? ¿Del mono? Bueno, mi papá tuvo una abuela que vivió más de 100 años. En la iglesia tenemos una señora que vivió más de 100 años, nunca vio un mono hablar. Esa línea evolutiva no tiene sentido. Y yo tengo muchas razones para poder debatir ese tema, pero y lo he hecho, ¿eh? Y mucha gente no ha sabido responderme, pero yo sé que la palabra no es mi convencimiento. Yo estudio, yo cumplo con estudiar porque es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que nos cierren la boca. El Señor quiere que nosotros aprendamos más de la palabra y sepamos responder a este tipo de preguntas. Pero finalmente uno sabe que contra esa gente que ya está muy ideologizada, que tiene su mente muy arraigada a esas creencias, no va a ceder. Pero yo sí sé que esa investigación que di, más la palabra que le di, van a hacer vida en su corazón. Y en algún momento van a llegar. Bueno, incluso hablando de la ciencia que investiga y argumenta en contra de la existencia de Dios, en contra del Evangelio, podemos hablar de la apologética. La apologética que es... a ver, no sé... Puede decir que es como la rama, puede decirlo, que utiliza justamente la misma ciencia para fundamentar el Evangelio y la existencia de Dios. Del cual dentro de un rato más vamos a hablarles de un taller que vamos a hacer, que aquí atrás tenemos el afiche. Aquí. Un taller que vamos a hacer en nuestra iglesia de apologética. En un rato más le daremos bien los detalles. Pero creo que ahí justamente cuando el mundo empieza a usar la ciencia para contradecir el Evangelio, es donde tiene que estar justamente el estudio de nuestra propia fe, de nuestro propio sistema para contrarrestar ese avance de la otra parte. Y aunque no lo crean, esa labor tan importante, adivinen quién la tiene que realizar. Los líderes. El líder. Porque si tú quieres liderar, también debes tener esa información. Claro. Algo cierto de lo que dijo no sé si lo dijo una chica, no lo dijo alguna persona de las que entrevistaron, es que el líder es el que más sabe. Y quizás para algunos puede ser como medio debatible eso, pero yo creo que sí. Para mí el líder es el que más sabe. Bueno, debería hacerlo. Debería saber más. Y debería esforzarse por saber más. Quizás ahora no sabe más, pero tiene que esforzarse por adquirir esos conocimientos. No concibo un líder que no lea la palabra, que no sea frecuente quizás en la iglesia, que sea un hombre participativo o una mujer participativa si es que es mujer la líder. Yo creo que tiene que saber más, tiene que buscar saber más, tiene que querer conocer a su amado. Y en ese mismo conocimiento e información utilizar para guiar a las personas. Exactamente, que están turbadas en su corazón, que el mundo le ha hecho tanto daño a sus creencias, a su mente, a su conciencia, que tenemos que usar estas herramientas para ejercer un buen liderazgo sano. Felipe, tú como presidente, ¿cuáles son tus propuestas para este periodo? Motívanos. Tuve varias propuestas. Bueno, yo llegué y lo que quería era un culto rápido, algo que nos sacara de nuestro sillón inmediatamente. De la zona de confort. De nuestra zona de confort. Ahí en poco tiempo, igual nos llevamos harta carga los que estamos en la directiva, nos llevamos bastante carga. Yo siento que igual me llevé bastante carga, por cierto,
Pero me siento bien, me siento feliz de lo que logramos en ese culto. Logré sacar a la gente de la zona de confort. Bueno, no podría atribuirme yo mismo los méritos, pero sí nació la idea de formar un coro juvenil o una banda juvenil que pudiese realizar este tipo de alabanzas, participar, y estamos ensayando todos los martes a las 8:30 de la tarde. ¿Para qué? Para hacer un culto bonito, po. Para hacer actividades bonitas. Yo creo que mis propuestas a futuro son eso, es reunirnos. Si no hay evento ni culto, igual ensayamos. Se ensaya igual, porque tenemos que estar listos. Yo creo que mi principal propuesta es justamente sacarlos de la zona de confort y hacer más actividades. Yo creo que vamos a hacer otro culto. Esto ya es un secreto a voces porque me lo informaron los de Valdivia. Más grande, ya. Los líderes de Valdivia propusieron su iglesia para que vayamos a hacer un culto juvenil. Esperamos que haya harta participación. Vimos que igual participaron bastante jóvenes, no eran los que teníamos pronosticados, quizás estimamos más gente. Pero para este evento también vamos a invitar a un amigo, por cierto, ¿no? Así que tenemos una reunión que yo dejé un aviso en el grupo de líderes para el otro lunes a las 9:30 de la noche, parece. No, a las 9 de la noche, y vamos a organizar todo este asunto. Claro. Quiero también, es que esto igual es como spoilear todo lo que voy a hacer. Ya, pero así en resumidas cuentas, yo voy a soltar aquí algunas pepitas. Ajá. Vamos a hacer un campamento fin de año. Bueno. Y eso salió de la idea de tu papá Jonathan. Y claro, no se pudo hacer obviamente ahora en vacaciones, porque estamos encima. Muy encima, pero sí vamos a hacerlo a fin de año, no tengan duda alguna que vamos a hacer un campamento. Y va a ser un espacio en el que vamos a dar mucho espacio a la palabra. Mucho espacio a la palabra y mucho espacio a la alabanza también. Así que por eso es que estamos practicando, porque hay que ir preparados. Pero sí, quiero que sea un campamento donde haya mucha palabra. Sí. Porque creo que es importante la alabanza, es importante regocijarnos, compartir entre nosotros y saber unificar nuestros conocimientos para que todos seamos líderes de nuestro entorno, de nuestro colegio, de la universidad, del hospital, del trabajo, de lo que sea. Del mundo en general. Pero también es importante tener conocimiento para ser un líder que Dios quiere que tú seas. No un líder basado en tus convicciones, sino un líder que sabe poner los pies en la tierra cuando Dios habla. Eso. Bueno, de hecho, nos acabamos de llevar tremendo spoiler. Así que cualquier cosa, si sale por ahí, alguien dice o comenta o le pregunta, la culpa la tiene Felipe. No, mentira. No, pero de verdad me pone muy contento de que se pueda realizar esta actividad a fin de año, porque de verdad a mí me gusta mucho esa actividad. Sí. Me acuerdo que con los chicos fuimos al campamento en 2024. Sí, creo, sí. 2024, sí, Esencia, ¿cierto? No me acuerdo cómo se llama. Bueno, pero fue hacia la región del Ñuble. De hecho fue un pueblito que ni yo conocía, no tenía idea, se llamaba Ñipas. Se llama Ñipas. Fue un campamento muy bonito, de verdad, muy, muy, muy bonito. Aprendimos, sí, bastante la palabra de Dios. La pasamos bien, nos divertimos mucho, hubieron muchas actividades, mucha gente, muchos jóvenes de todo el país, de distintas regiones. Y claro, en sí como el eslogan del campamento, de la actividad, era que nosotros somos luz en medio del mundo. Eso era como el eslogan y como el tema principal. El enfoque de la actividad era como que nosotros somos la luz en el mundo. Y de verdad me pone muy contento que se pueda hacer esas actividades porque son muy buenas, de verdad. Ya. Y así que me gusta que te guste mi idea. Ahora yo me voy a poner polémico, me voy a poner muy receptivo, voy a poner mis antenas paraditas porque yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. Yo soy un líder, pero quiero saber ustedes qué esperan de sus líderes. ¿Qué esperan que sus líderes hagan con ustedes o por ustedes? ¿Qué esperan ustedes de sus líderes? Ustedes critiquen nomás. Yo soy un líder, igual recibo propuestas. Después afuera hablamos el resto. No, yo espero que los líderes, o tú como líder, esté como ahí, como, claro, llevándonos, como el pastor de las ovejas, por así decirlo, como líder, que nos estés guiando por el camino, claro.
de la mano de Dios, obviamente, que nos esté guiando, que nos esté ahí como cateteando, por así decirlo, como líder cateteando en el buen sentido, que estés ahí, y que, o sea, que seas, y que sé que va a ser Felipe un buen líder, y que lo es. Y eso, más que nada, espero eso de los líderes, que sea un buen periodo. Que sea un buen líder. Un buen líder. Claro, que sea bueno. Una petición para líder, quizás un buen líder. Para la petición del líder, que sea un buen líder, por favor. No, pero eso, espero eso de verdad que sea un buen líder. Ya, eso, bien, bien. Bueno, yo de un líder, o de ti como líder, yo creo que pues que sea un buen líder. También, ya. No, pues, como dijo Alexander, que nos catetes, que seas perseverante, persistente, alguien en quien uno pueda apoyarse, o de quien pueda inspirarse, incluso motivarse, para también poder aspirar a liderar a los que vienen detrás de uno. Claro. Alguien de quien uno pueda apoyarse, y alguien que, como dijo Alexander, que guía a las ovejas, que guía al rebaño. Y pues eso voy a decir más que nada a grandes rasgos, alguien que alguien de quien alguien pueda inspirarse, y alguien que motive también a los demás. Me comprometo a esa labor, chiquillos. También cuento con su participación para todas las actividades que realicemos. Y cuando vayamos a comprar alguna cosita para el evento, la comidita y que los juguitos, ahí los espero con los brazos abiertos. Yo quería preguntarte, bueno, tú dijiste, hablaste de una situación que tuviste en cuanto al liderazgo a tus 12 años. ¿Sí? ¿Tú, ¿Desde cuándo te consideras cristiano? Buenísima pregunta. La verdad, yo creo que, claro, yo desde que tengo uso de razón participo en la iglesia. Mis papás me llevaban desde que yo era... ¿Tu papá es pastor? Mi papá es pastor, pero no siempre fue pastor, claro. Pero yo sí nací en la iglesia, sirviendo en Ragüe Bajo, en la iglesia pentecostal de Ragüe Bajo. Y creo que mi convicción real, cuando fui consciente de quién era Cristo, yo tenía 15 años, más o menos. No es que yo estuviera descarrilado, pero sí iba a la iglesia como por costumbre, porque me lleva, prácticamente. Pero no entendías de qué se Nunca trataba. no entendí algo tan básico como quién era Cristo. Y desde ese día, ¿qué cambió o algo cambió en tu vida? ¿Qué viste tú diferente en tu vida? ¿Mejoró? Bueno, de todas maneras mejoró. Me abrió la mente de muchas maneras. Yo creo que la principal es que entendí que la persona bacán no es tan bacán, po. Claro. Que la persona bacán, en realidad, la persona más bacán en base a la palabra, es la persona que levanta al prójimo, que es para que sirve. Claro. Justamente eso. El que es el verdadero líder, según Jesús. Y la verdad es que, claro, en redes sociales, o en ese tiempo, ¿qué estaba de moda en ese tiempo? Yo era muy chiquitito. Facebook, tú eras más pequeño que yo. Sí. Pero yo en Facebook veía, claro, los memes de la gente que se creía cool en redes sociales. Y era mi referente de cómo ser una persona genial. Pero cuando conocí a Jesús, de verdad, me di cuenta que no había nadie más genial que él. Y yo quería ser como Jesús. Yo creo que ahí cambié completamente. Para ir terminando, queremos agradecerte, Felipe, por tu disposición, por haber estado aquí y compartiendo con nosotros de lo que piensas, de tu vida también. Nos gustaría que hagas también una invitación a los que nos están mirando para que se dispongan a revolucionar esta generación de jóvenes que, como dijimos, está bien, ¿cómo decirlo?, desatada, por decirlo, fuerte, por el camino incorrecto. Y como tú dijiste, nosotros tenemos que ir con la misma fuerza o más al sentido contrario. Entonces, si puede ir a invitar a las personas a que nos apoyen, que se unan también. Perfecto. Mi cámara. Chiquillos, los quiero invitar a ser buenos exponentes, a ser buenos líderes. Ya sabemos que la sociedad va en un rumbo opuesto a la palabra, pero los insto a quienes estudien la palabra,
a que se instruyan en el mensaje correcto, porque así como los líderes en la palabra tuvieron una gran responsabilidad, tuvieron una gran carga, nosotros aquí en la tierra también tenemos una gran responsabilidad, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y esa es nuestra labor de liderazgo, ser sal de la tierra, ser luz de este planeta, en la cual la gente que está sin convicciones, que está muerta en su espíritu, pueda tener vida por medio de algo tan simple como lo puede ser un consejo de alguien que tiene los pies fundamentados en Cristo. Yo creo que esa es mi invitación para ustedes, para que participen de su iglesia más cercana, para que se puedan congregar si es que no lo están haciendo, y para que conozcan más a Cristo mediante la palabra. Nadie les va a enseñar más de Cristo que la propia palabra. Así que conozcan a Cristo, conozcan su mensaje y sean luz de la tierra. Felipe, tú dijiste que eras director de coro de tu iglesia, ¿no? Sí. Así que debes ser un adorador. ¿Por qué no nos cantas algo? Chuta. Una guitarrita. Ok. Ya, de la que me acuerdo porque estaba cantando antes de que empiece el podcast. Sí. Nosotros somos pueblo escogido, ¿cierto? Somos pueblo de Dios. Vamos a cantar eso entonces. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Un tema, hay que añadirlo al repertorio. Aquí hay el repertorio, sí, buen tema, sí. Muy ad hoc a lo que hablamos hoy día. Bueno, gente, para finalizar, el taller de apologética que estuvimos hablando, bueno, mi papá tiene un programa de radio en las mañanas, en el cual estuvo hablando un poco de, bueno, un poco, mucho más, con mucha más información sobre esto. Le estaremos mostrando el pedacito ahora mismo. ¿De qué se va a tratar el taller de apologética? Bueno, primero que nada tengo mucha expectativa. Agradezco a ti por toda la gestión, por la invitación, por exponer tu ministerio y tu prestigio, dándome la oportunidad. Eso significa que, bueno, también aprecias el trabajo que sabes que yo vengo haciendo desde hace varios años. Y concretamente el taller está compuesto, bueno, dependiendo cómo se nos vaya desarrollando todo, porque yo trato de llevar la filosofía de que avanzo menos pero aprenden más. Eso quiere decir que yo tengo un plan de 7 lecciones, pero si logramos concretar y afianzar 3, esas 3 son buenas porque son una base para que puedan continuar. Por supuesto que la idea es llegar a concretar las 7 lecciones, y esas 7 lecciones varían, o mejor dicho, tienen contenido variado, que habla de la apologética desde el punto de vista de las religiones, habla, por ejemplo, de la verdad absoluta como fundamento para la fe que nosotros sostenemos, que es el cristianismo. También tenemos algún componente de apologética histórica, algún componente de apologética científica. Entonces, de las diferentes categorías que la apologética toca, que están dispersas en todo nuestro quehacer diario, a donde quiera que vayamos podemos encontrar una o varias de estas expresiones. Entonces vamos a estar abarcándolas. Obviamente, al ser temas tan extensos y tan profundos,
no vamos a poder, digamos, profundizar y detallar detenidamente todos los elementos, pero si nos va bien con el tiempo y el proceso se da amigablemente como me ha ido en otras oportunidades, yo creo que vamos a salir con una base bien interesante como para poder primeramente entender de qué se trata esto y segundo poder aplicarlo naturalmente a nuestras vidas. Es como yo siempre uso el ejemplo del evangelismo, de saber que a donde yo voy, qué tipo de personas me voy a encontrar, cuál va a ser el contexto en el que me voy a desenvolver durante el día. Eso me ayuda a preparar mi plan de evangelismo. Bueno, también más o menos esa técnica me puede funcionar para saber qué tipo de conversaciones voy a tener con algunas personas que quizás pueden cuestionar mi fe o de las cuales me puedo, positivamente hablando, aprovechar del contexto de una conversación para defender la fe si se diera el caso, ¿no? Entender también que la apologética es precisamente como lo hablamos en el programa que tuvimos contigo hace unas semanas atrás, que la apologética es una especie de pre-evangelismo. Y muchas veces es necesario, incluso para los mismos hermanos de la fe, que les pueda ayudar a afianzar cosas que han aprendido conceptualmente, pero que no logran verlos en la práctica. Más o menos por ahí va la cosa. Pero impresionante cómo ahorita la gente cuando te va a argumentar o justificar algo te viene con información, no te viene con el que yo opino. Uh-huh. Algo que yo he aprendido me ha costado bastante porque yo suelo ser más reactivo, más explosivo, pero algo que me ha funcionado mucho es aprender a escuchar y a escuchar incisivamente para poder hacer preguntas. Antes de yo presentar un argumento, últimamente lo que he tratado de hacer es escuchar bien qué es lo que me están exponiendo, tratar de desmenuzar lo mejor posible la idea que me están presentando y hacer preguntas. Las preguntas te ayudan a que tú puedas determinar o que la misma persona pueda determinar si realmente entiende lo que está expresando y si tiene fundamentos sólidos para lo que está expresando. Te vas a encontrar con la satisfactoria sorpresa de que muchas personas lo que están es repitiendo cosas que han leído. Por eso te decía lo anterior, ¿no? Esto era sin inteligencia artificial. Imagínate en el tiempo post-inteligencia artificial. Mucha gente lo que está es repitiendo lo que escuchan o lo que leen sin filtrar, sin determinar si esto es realmente o no. Entonces, una de las cosas que en ese caso yo haría, por ejemplo, bueno, primero que nada, muéstrame el estudio, quién lo avaló, cuántas personas participaron, cuál es la universidad o el instituto que está financiando este tipo de estudios. Ya después de ahí tú puedes determinar si hay o no hay contenido ideológico, si hay o no hay contenido o intereses económicos detrás, de acuerdo a quiénes son los financistas, cuál es la universidad que está participando, quiénes son los, entre comillas, expertos que están haciendo el estudio. Y bueno, obviamente no siempre voy a tener la respuesta, pero si la persona está interesada en cuestionar y cuestionarse, tiene que darme tiempo para yo buscar información y contraargumentar si en el momento no tengo la respuesta. ¿La apologética sustituye la Biblia? De ninguna manera, al contrario. Sin Biblia no podríamos hacer apologética, por lo menos en forma integral. Siempre entendiendo de que aun cuando yo no esté citando un versículo, puedo citar principios. Muchas veces las personas van a cerrar su mente y su corazón si yo entro en... No estoy diciendo que esto sea una regla única, pero puede suceder con bastante generalidad que las personas cierran su corazón cuando tú les hablas de Dios, de la Biblia o de un versículo en particular. Y extrañamente muchas de estas personas tienen conocimiento de las Escrituras, porque muchas veces lo usan para cuestionarte. Por ejemplo, no me juzgues. ¿Por qué me juzgas si la Biblia te dice que no me juzgues? Si les habrá pasado. Pero ellos, a pesar de que conocen eso, no se exponen al resto del contenido de la Biblia de una forma consciente. ¿Me explico? Entonces, no puedo obviar la Biblia, pero tengo que tenerla. Voy a usar esta ilustración. Voy a usar la Biblia, la voy a usar después que yo logre entrar a la habitación o al sitio de encuentro con esa persona. Bueno, mi más humilde invitación para que, por lo menos así sea, para que descubran si es o no es verdad lo que han escuchado acerca de la apologética y puedan darse la oportunidad de entender si es una herramienta útil o no para ustedes.
En algún tiempo de mi vida yo pude haberla desechado porque no la entendía, porque no la conocía, no estaba lo suficientemente formado, pero una vez que te das la oportunidad de conocer algo y ves su verdadera utilidad y la forma correcta de aplicarla, siempre se va a volver una bendición. El conocimiento nunca es un estorbo. Bueno, así que ya saben, ahí tienen toda la información, anótense, son cupos limitados, va a venir gente de otras iglesias, líderes de otras iglesias, así que los cupos se van a acabar muy rápido, así que no olviden anotarse y bueno, en cuanto al episodio, dar like, suscribirse, compartir, comentar, no olviden seguirnos en nuestras redes, Voces con Propósito, BCP Osorno en Instagram, y para despedirnos tenemos que cantar otra canción, de aquí que somos todos puros adoradores. Bueno, cantaremos otra entonces. Ya, vamos a cantar. Abre mis ojos, Cristo. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, te pido. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Otra vez más coro. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Derrama tu amor y poder mientras cantamos santo, santo. Terminamos con santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Yo quiero verte. Santo, santo. Santo, santo.